empezamos el tema y va a ver que apunte ahí. La iglesia, la comunión y la adoración. Amén. Vamos a leer Hebreos, para empezar, Hebreos capítulo número 10, versículo número 24 y 25. Dice así Hebreos 10, 24, 25. Dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Exhortándonos unos a otros al ver que el día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Nosotros sabemos que pues el llamado a la comunión y a congregarse es el llamado a realizarlo o llevarlo a cabo vamos a decirlo así, en, en una comunión local, por decirlo, lo vamos a decir así de alguna manera. El, el, eh, Habiendo leído este versículo, tenemos que eh, eh, enseñar dos aspectos de la iglesia. Existe lo que se llama la iglesia universal, que es de lo que vamos a ver esta noche, y lo que se le va a llamar o le llamaremos la iglesia local. La iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es el llamado cuerpo de Cristo. Amén. Y la iglesia local es un grupo más pequeño de creyentes que se unen para adorar, tener comunión, ser enseñados y evangelizar un área local. Ahora vamos a entrar a los versos, pero ahí tienen los conceptos de la iglesia universal. Es la iglesia completa que, es, en la cual están incluidos todos los creyentes de todos los tiempos y en todas las regiones de este mundo. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia local es el grupo más pequeño, ¿verdad? Le voy a dar 4 puntos de qué no es y qué sí es la iglesia universal. Bueno, punto 1. Punto 1. La iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo. Punto 2. No es un edificio con oficinas, es una comunidad que incluye a todos los creyentes. Punto 3. No es, estamos en la Iglesia Universal de Cristo, ¿va? La Iglesia de Jesucristo, ¿va? Punto 3. La iglesia no es un programa de actividades, es el cuerpo
de Cristo que tiene crecimiento individual. Y punto 4, la iglesia no debe centrarse en la administración, sino en el ministerio. La iglesia no debe centrarse en la administración, sino en el ministerio. 4 puntos de qué no es y qué debe de ser la iglesia. Amén. Seguramente todos hemos tenido acceso a concepto de la iglesia, y no solo acceso, sino también experiencias respecto de lo que es la iglesia universal del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver aspectos de esta iglesia a nivel de cómo es descrita en la Biblia. Estamos todavía hablando de la iglesia universal o como el cuerpo de Cristo. ¿Va? Vamos a ponga inciso A. Cristo es la cabeza, y para ello nos vamos a Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5 y versículo número 23. Efesios 5, 23 dice de la siguiente manera. Bueno, siempre leo el contexto, ¿va? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero el verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Repite el texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Amén. Entonces, ese es en inciso A. Ahí mismo, en el inciso A, este, también apunté Colosenses y vamos a leer desde el 15 en adelante. Colosenses 1:15, siempre en el inciso A. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo, ¿verdad? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. 18, este es el verso, el verso específicamente de este tema. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y repito este último verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Amén. Entonces aquí me detengo para hacerle un comentario. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos eh, y tengamos las bases fundamentales de la iglesia como cuerpo de Cristo, también la iglesia como congregación, la iglesia como cuerpo de Cristo y como iglesia, la iglesia universal? Porque a todo aquel creyente que se ha ganado para el reino, vamos a decirlo así, todo aquel creyente que se ha ganado para el reino, deberá de tener el entendimiento de que al él, al haber sido alcanzado para el Señor Jesucristo, eh, existe este organismo, ¿no? Organización que se llama Iglesia Universal y Cuerpo de Cristo, que involucra a todos los creyentes, aunque no sean de la misión o del ministerio al que ellos pertenecen. Porque el gran problema de esto es que en un momento dado aquel nuevo creyente o aquel a quien nosotros estemos instruyendo podrá pensar o conceptualizar que solo él o los que lo enseñaron o los que le hablaron de Cristo o los que le hicieron el llamado son la iglesia y no tenga, pues suena, voy a decirlo así, hasta un poco incongruente, pero es increíble que estamos en tiempos en los cuales hay congregaciones, movimientos, ministerios o misiones en los cuales ellos creen que solo ellos son la iglesia de Cristo, mientras que la Biblia nos demuestra de que la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, es a todos los creyentes. Y algo muy importante del verso que hemos leído es de que a él es al que hay que darle todo, como dice acá, toda la preeminencia. O sea, en la iglesia, el más importante, el principal, el primordial, la razón de la iglesia y el fundamento de la iglesia y del cuerpo y del creyente es Cristo Jesús. Entonces, lo digo porque en un momento dado es importante que entendamos que aunque tenemos una autoridad, un pastor, un ministro o coordinadores ancianos, en la iglesia, de la iglesia universal, la cabeza es Cristo. Amén. La cabeza es Cristo. Él es la autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él eh, fue el que pagó por ella. Solo miremos un texto rápidamente. Eh, ¿Por qué es él? Porque él fue el que pagó, no, ni yo pagué, ni nadie pagó. Vámonos a Hechos, capítulo número 20. Ahí siempre dentro del inciso A. Hechos, capítulo número 20. Se recuerda este es solo para siempre ponerle contexto. Esta es la despedida de Pablo de la iglesia de Éfeso. Entonces, eh, vamos a leer, bueno, no vamos a leer todo el pasaje. Pablo se está despidiendo de todos los creyentes de Éfeso. Leamos desde el 25, Hechos 20:25. Ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, aquí va el punto importante, el 28, el 20 o 28 sobre la enseñanza de hoy. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ancianos, supervisores serían, ¿verdad?
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este versículo es demoledor, hermano, avasallador, porque el Señor está usando a Pablo para decirles a los ancianos de Éfeso que ellos están delegados para apacentar, pero esta iglesia universal es la iglesia de Jesucristo y les da el precio. Y les dije, la iglesia que él, la iglesia la cual él ganó por su propia sangre. Ni el ministro, ni el pastor, ni el apóstol, ni nadie es el dueño ni el señor de la iglesia. El señor de la iglesia es Jesucristo y él fue el que la ganó comprándola por su propia sangre. Amén. Bueno, ya parece prédica, pero no lo es. Va. Ahora apunte ahí el punto B. Punto B. Sí, el punto A es que Cristo es la cabeza. El punto B es el cuerpo lo forman aquellos que son llamados por Dios. El cuerpo lo forman aquellos que son llamados por Dios. Para ello, vamos a la primera de carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo número 3. Perdón, que yo estaba en la segunda, en la primera carta de los Corintios, capítulo número 3, y leemos, vamos a leer desde el versículo número 10, desde el versículo número 10, primera de Corintios 3:10. Dice así, recuerden todos los que el Señor ha llamado, ¿verdad? Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada una se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será velado y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Dice 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque, com, aunque eh, como por fuego. Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces dejémoslo ahí. ¿Qué está? Ahora, ¿por qué estamos leyendo los textos del tribunal? Porque lo que nos está diciendo es de que la iglesia la forma todos los que fueron llamados. O sea, el cuerpo está hecho de aquellos que el Señor llamó, y voy a decirlo así, y estableció dentro de dentro de este organismo al cual le llamamos o se le llama, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? También vamos dentro de ese mismo a primera de Corintios aquí, capítulo 12, capítulo 12. No, perdón. Sí, el que primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13.
Y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Eh, bueno, vamos a leer el 12:12, perdón. Porque así como el cuerpo es uno tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el cuerpo son todos aquellos que fueron llamados por el Señor. Amén. Ahora, aquí esto nos da la base para el siguiente punto, el punto C. El punto C. Y el punto C es de que el Espíritu, el Espíritu Santo bautiza al creyente y lo hace parte del cuerpo. Ahora, ahí vamos a leer ya el contexto en el mismo texto, pero el contexto del versículo que citamos anteriormente. Ponga nuevamente el 1 Corintios 12:12. Recuerde que estamos hablando del cuerpo de Cristo o Iglesia Universal. Ahora le vuelvo a leer, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más, ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dejémoslo ahí. Lo puede seguir leyendo. Ahora quiero explicarle algo. Estamos hablando de la Iglesia Universal o cuerpo de Cristo. Entonces, esto no es ni la congregación local todavía, ni la misión local, ni el ministerio, por grande que sea. Es el cuerpo de Cristo con funciones diferentes. Ahora, esta analogía del cuerpo, si nosotros nos vamos al tiempo en el cual fue escrita por el Señor y por el Espíritu Santo, si nosotros nos vamos a la analogía, a ver la analogía, recuérdese usted de que Pablo está escribiendo en el primer siglo a los corintios. Es que a todas las iglesias, pero está escribiendo a los corintios. Y de alguna manera tiene que usar la analogía del cuerpo físico para que ellos entendieran que el cuerpo no era una sola sección ni un solo grupo, sino el cuerpo eran todos y todos con diferentes funciones. Y por eso, y lo que está diciendo es de que lo que nos dice, lo leímos en el punto anterior, y es de que el bautismo nos integra al cuerpo, pero no nos hace eh, tener una misma función todos. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque nosotros pudiéramos pensar, recuerden que estamos hablando de Iglesia Universal,
de que, digamos, somos nosotros un ministerio grande. Nosotros no, pero digamos somos un ministerio grande. Y por ser un ministerio grande, nosotros no queremos tener relación con aquella iglesia de aquel ministerio pequeño que está ahí como a 200 metros o 500 metros, porque nosotros somos un ministerio grande y somos el cuerpo de Cristo. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que la función de nosotros, aunque seamos un ministerio grande, no es la misma porque Él le dio otra función al cuerpo de aquellos que están allá, aunque nosotros no sepamos, no los conozcamos, aunque no nos juntemos con ellos, ellos son el cuerpo y tienen una función que nosotros, por muy grandes que fuéramos, no tenemos. Y tenía que darle ese entendimiento a los corintios al principio para que no se fueran a volver unos sectoristas, sectoriales, pensando de que solos ellos eran, o que nadie, o que también ellos entendieran de que somos muchos miembros, no solo los de Corinto, los de Éfeso, los de Acaya, los de Gálatas, los de Colosas, los de Tesalónica, somos el cuerpo, ellos tienen funciones diferentes a las nuestras, pero somos el cuerpo de Cristo y hemos sido integrados como cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Jesucristo no fue bautizado por partes. La analogía, él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Y fue como ya le digo, fuimos integrados en un solo bautismo. Fuimos integrados dentro de un solo bautismo. Para ello, solo recordémonos, vamos a Lucas 3:16, por favor, dentro de este mismo punto, creo que es el C, ¿verdad? Lucas 3 y verso 16. Eh, el, bueno, estamos aquí en las palabras de Juan el Bautista desde el 15. Eh, Como el pueblo estaba, verso 15, en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso y que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿de quién está hablando? Por supuesto, de Jesucristo. Y estaba hablando de ese bautismo que el Señor manifestó, por supuesto, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Entonces, el bautismo que ya explicamos, no solo es ese evento, todos los creyentes nacidos de nuevo han sido integrados por medio del bautismo en Espíritu Santo que originalmente descendió en Hechos y pasó a todos los creyentes. Y vamos ahora también a Juan, capítulo número 1. Vemos el bautismo de agua del Señor, ¿verdad? Son las mismas palabras de Juan el Bautista, solo que en Juan dice en verso 32, Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, es importante nuestro entendimiento de, de la iglesia
universal como cuerpo, porque como la iglesia universal como cuerpo no está afectada ni por la geografía ni por el tiempo. ¿A qué me refiero con geografía? Que hay creyentes. Bueno, ahí está el hermano Mau allá en Carolina del Norte, ¿verdad? Y ustedes solo por la cámara lo han visto tal vez, pero él es nuestro hermano en Cristo y desde que el Señor lo bautizó, se fue bautizado y creyó, el Señor lo bautizó, es parte del cuerpo, su familia que cree es parte del cuerpo y eso pues está con nosotros estudiando, pero eso no lo afecta a la distancia. Entonces, los creyentes integrados, llamados, pueden estar en cualquier lugar. Entonces, no afecta la distancia. Qué maravilloso ver que el cuerpo de Cristo está en todas partes, el cuerpo legítimo de Cristo. Ahora aquí usted tendrá que explicar el día que le toque, voy a decirlo así, no sé, enseñar a un nuevo creyente de que eh, el cuerpo de Cristo y la salvación y la persona de Jesucristo y lo que nos integra como iglesia realmente es un nacimiento de nuevo, para que no vaya a confundirse que los de la religión aquella en la que estábamos antes, con las iglesias altas, van a creer que también somos el cuerpo de Cristo, porque ese no es el cuerpo de Cristo. Son cosas que aunque parezcan muy, muy básicas, son importantes de que nosotros las entendamos. Entonces le decía, no son afectados por la distancia, pero tampoco somos afectados o se es afectado por el tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo está aquí escribiendo en el primer siglo a los corintios o a los efesios. Ya cuando está escribiendo, posiblemente ya no estaban algunos de los primeros creyentes o cristianos o de los apóstoles. O por ejemplo, aquí en Juan, el último verso que hemos leído de Juan 1, Juan se escribe en posiblemente en la década del 80 al 90 del primer siglo. Ya no, ya había, posiblemente Juan fue el último. Ya no existían los cristianos que caminaron con Jesucristo. Además, Pablo ya se había ido, ya se habían ido todos, pero el tiempo no afecta porque aún los que habían dormido en Cristo y habían creído y habían sido bautizados, es el cuerpo de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo y es la Iglesia Universal de Cristo que ha estado a través del tiempo en todo lugar. Entonces, esto es lo que se llamaremos, o entenderemos iglesia universal. Entonces, bueno, entonces ahí cerramos con que cada creyente de la iglesia universal del cuerpo de Cristo tiene funciones únicas, únicas. Entonces recuérdese, la iglesia universal en todo ha estado todo el tiempo y en todo lugar. Amén. Vamos a orar, vamos a dejar ahí con esos 3 puntos y la siguiente enseñanza será ya. Ahí sí nos vamos a extender la iglesia local. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu bendición y por este tiempo en el cual cada uno de tus hijos e hijas, Señor, se ha hecho parte de la transmisión para ser instruido e instruida, Señor, en aquello que nos va a tocar ya, Señor, pronto, para llevar, Señor, adelante tu obra. Dios mío, a cada uno de los que se han estado equipando en este momento o en, Señor, en el diferido, en las enseñanzas en diferido. Dios mío, ya ve preparando porque por el Espíritu Santo hemos de iniciar nuestra labor, responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Donde estemos, con aquellos que tú nos dirás, nos añadirás y nosotros llevaremos este mensaje glorioso del reino y discipularemos
a este cuerpo de Cristo, a iglesia local, según tú nos des, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Todo para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén.